Hola muchachos, buenas tardes. ¿Se me escucha bien por acá? Buenas tardes, profe, se le escucha bien. Gracias. Antes de darle cierre a la parte procesal de nuestra materia, quisiera ver con ustedes algunos casos de reconocimiento, pero ya no solo enfocados en la competencia como lo que estudiamos la clase pasada, sino que en los que veamos la totalidad de los problemas que se tienen que resolver en un caso de reconocimiento. Para así afianzar lo que vimos con el último tema, y me interesó sobre todo porque este es uno de los temas prácticos, más prácticos del derecho internacional privado, que bueno, en la práctica se les puede presentar con mayor frecuencia. Entonces voy a iniciar con este primer caso. Isabel Aliendres y José López, venezolanos, contrajeron matrimonio en el año 1999 en la Basílica de Santa Rosa, Barquisimeto, Estado Lara. En el año 2003 deciden comenzar a formar una familia y que para ello deben emigrar a un país en el que sus futuros hijos puedan tener una infancia como la que ellos tuvieron. Isabel y José deciden irse a vivir a Bogotá, Colombia, en donde nacen sus dos hijos, Claudia y Noel, en 2005 y 2007 respectivamente. En 2014, luego de algunos años de penuria económica, Isabel decide regresar a Venezuela con los hijos, por lo que conviene con José en facilitar el divorcio por mutuo consentimiento, siendo este conocido por el Juzgado 1 de Familia de Bogotá. Unos meses después obtienen una sentencia de divorcio en la cual se expresa que 1. El tribunal tenía jurisdicción para conocer el caso por estar en Colombia el domicilio conyugal. 2. Declara la disolución del vínculo matrimonial. Y 3. Declara que la patria potestad de los hijos Claudia y Noel le debe corresponder exclusivamente a José en virtud de ser el hombre de la relación. La copia certificada de la sentencia emitida por el Juzgado 1 de Familia de Bogotá y debidamente apostillada tiene una nota del secretario del juzgado que indica que la sentencia es final y definitivamente firme. En noviembre de 2019, Isabel interpone solicitud de exequatur en Venezuela. En virtud de ello, hay que responder entonces algunas preguntas. Entonces, según lo que nosotros comentamos en la clase pasada, ¿cuál es el primer paso que tenemos que dar al resolver un caso de reconocimiento? El primero es ver si se trata si es contencioso o de jurisdicción voluntaria. Es Hay que decir, ver la naturaleza. ok, es decir, tenemos que establecer la competencia, el órgano competente para decidir el asunto, ¿correcto? Sí, exacto, hay que determinar cuál es el órgano competente. Ok, entonces, ¿cuáles son los dos criterios que tenemos que tener en cuenta para determinar la competencia? Según lo que nos explicó Claudia en la clase pasada. Bueno, hay dos criterios. Cuando se va a determinar la materia, hay que ver la competencia y la naturaleza del procedimiento extranjero y ver si se trata de un procedimiento contencioso o ver si va a ser de procedimiento de jurisdicción voluntaria. Ok. Y entonces, tenemos en este caso un procedimiento de jurisdicción, una sentencia que deriva de un procedimiento de jurisdicción contenciosa o de un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Profesor, ahí dice que van a hacer la solicitud por mutuo consentimiento. Entonces, de acuerdo a los casos, a los ejemplos que vimos la clase pasada, pareciera que es de jurisdicción voluntaria, pero quisiera aclararlo de todas maneras. Ok. En efecto, al tener aquí una sentencia
que deriva de un procedimiento de divorcio por mutuo consentimiento, tendríamos un caso de jurisdicción voluntaria porque aquí no hay conflicto, ese conflicto de intereses que nos planteaba Claudia la clase pasada al hablar de este criterio de competencia. Entonces allí tenemos que le correspondería conocer la solicitud de exequatur a un juzgado superior. La pregunta es, ¿cuál juzgado superior? ¿Civil o de protección de niños, niñas y adolescentes? ¿Qué consideran? Ajá, aquí nos indican que en el chat que Lopna porque Claudia y Noel todavía son menores de edad y en efecto, Claudia tiene actualmente 17 años y Noel tiene actualmente 14 años, casi 15 años. Entonces, en este caso tenemos a dos menores de edad en los que estaría involucrado los organismos en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. Entonces, le correspondería a un juzgado superior de Lopna. ¿Cuál sería en este caso la fuente aplicable? Según lo que vemos, según lo que vimos en la clase pasada, en materia de reconocimiento hay tres posibles fuentes. Acuerdo Boliviano de 1911, Convención de Montevideo de 1975 o Ley de Derecho Internacional Privado. ¿Cuál aplicaría en este caso? Profe, estaba revisando. En este caso debería ser la de la Ley de Derecho Internacional Privado. ¿Por qué? De hecho habíamos comentado. Ya le voy a decir. Es que habíamos comentado que era la que más iba a tener efecto, claro, la que más iba a ser aplicable. La que podría ser más aplicable en virtud de que hay la mayor cantidad visto desde el otro punto de vista, hay menos estados con los que Venezuela está vinculado a través de los convenios internacionales del Acuerdo Boliviano y de la Convención de Montevideo, pero según lo que nosotros hemos visto ya en materia de fuentes, tenemos que revisar si hay el estado en el que el estado distinto al venezolano que está involucrado en el caso pertenece a alguno de estos convenios. Entonces, Colombia es parte de la Convención de Montevideo. Ajá, si ustedes acceden al sitio del Departamento de Derecho Internacional de la OEA, al estado actual de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, se percatarán que tanto Venezuela como Colombia son estados parte de esta convención. Colombia ratificó en octubre de 1981 y Venezuela ratificó en febrero de 1985. Ninguno de estos dos estados realizó alguna consideración respecto a si se limitaba o no el ámbito de aplicación de esta convención interamericana. Entonces aplicaría en este caso la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros. Entonces, ¿tiene alguien a la mano esta convención?
para que vayamos revisando los requisitos. Un segundito, profesor, la estoy buscando. Ya la tengo, profe. Ok, ¿puedes leer el primer requisito indicado por el artículo 2? Sí, indica el artículo 2, que vengan revestidos de las formalidades externas necesarias para que sean considerados auténticos en el estado de donde proceden. Ok, entonces en este caso se nos indica que se está presentando con la solicitud de Equator copia certificada de la sentencia emitida por el Juzgado 1 de Familia de Bogotá, que tiene además una nota de certificación del secretario del juzgado. Entonces, en ese caso, podemos dar por satisfecho este requisito. ¿Cuál es el segundo requisito? Que la sentencia, el laudo y resolución jurisdiccional y los documentos anexos que fueran necesarios según la presente convención estén debidamente traducidos al idioma oficial del estado donde deban surgir efecto. Ok, con ese requisito no hay problema porque aquí estamos ante dos países que tienen el mismo idioma oficial, que es el castellano. Entonces, ese segundo requisito se tiene por cumplido. Tercer requisito. Que se presenten debidamente legalizados de acuerdo con la ley del estado en donde deban surgir efecto. Ok, ahí recuérdense que la legalización es un trámite en específico que puede verse sustituido por la apostilla. Pues recuérdense que la apostilla deriva del convenio de La Haya para la supresión del requisito de legalización de documentos públicos extranjeros. Y es una figura creada por la Conferencia de La Haya para evitar los mecanismos de doble legalización y agilizar así la circulación de documentos públicos a través de las fronteras. Entonces, como en este caso, se nos indica en el enunciado del presente problema que la copia certificada de la sentencia está siendo presentada con apostilla, entonces se tiene ya por cumplido este requisito. ¿Cuál es el requisito siguiente? Que el juez o tribunal sentenciador tenga competencia en la esfera internacional para conocer y juzgar del asunto de acuerdo con la ley del Estado donde deban surgir efectos. Ok, aquí nosotros indicamos la clase pasada, cuando vimos las clases pasadas, cuando vimos el tema de la jurisdicción indirecta, que había una manera de ver el asunto de la jurisdicción indirecta y otra manera como la está haciendo los tribunales actualmente. Yo, para que no nos enredemos con respecto a este requisito, con que ustedes sigan el esquema que están siguiendo actualmente los tribunales, para mí es suficiente, porque esa otra vía que yo propongo es algo que todavía está siendo planteado desde el punto de vista doctrinario y es algo que en la práctica no se está manejando todavía. Entonces, en este caso, nosotros podemos tener en cuenta dos requisitos o dos criterios, posibles criterios de jurisdicción. Uno, el domicilio de las partes, y dos, el hecho de que las partes se sometieron a la jurisdicción de los tribunales colombianos. Y hay una vinculación con ese territorio si queremos tomar en cuenta ese requisito adicional que nos impone el artículo 42, numeral 2, porque en efecto tanto Isabel como José como Claudia y Noel, que son 4 personas que pueden tener domicilios distintos, los tienen todos en Colombia. Entonces, podemos dar también por ello, por cumplido este requisito de
la jurisdicción indirecta. ¿Cuál es el requisito siguiente? Que el demandado haya sido notificado o emplazado en debida forma legal de modo sustancialmente equivalente a la aceptada por la ley del Estado donde la sentencia, laudo y resolución jurisdiccional deban surtir efecto. Ok, aquí formalmente no hay una parte demandada porque Isabel y José se presentaron de mutuo consentimiento, es decir, de forma conjunta a interponer la solicitud de divorcio, con lo que se entiende que ambos tuvieron efectivamente la oportunidad de defenderse dentro del procedimiento, y esto básicamente fue un procedimiento bastante sencillo en donde de la solicitud básicamente se saltó a la decisión, salvo a otros trámites que se puedan seguir en el procedimiento de divorcio colombiano. Pero al final de cuentas se puede entender que tanto Isabel como José tuvieron la suficiente oportunidad para defenderse y que está por cumplido este requisito. Requisito siguiente. Que se haya asegurado la defensa de las partes. De nuevo, allí al haberse presentado ambas partes al proceso, se entiende cumplido ese requisito, además de que en el enunciado del caso no se nos muestra alguna circunstancia que nos pueda hacer creer lo contrario. ¿Cuál es el requisito siguiente? Que tengan el carácter de ejecutoriados o, en su caso, fuerza de cosas juzgadas en el Estado y que fueron dictados. Ok, aquí vean que a diferencia del requisito de jurisdicción indirecta, que nos dice que tengan jurisdicción de acuerdo con las normas o principios del lugar en donde quiera hacerse valer la sentencia objeto de la solicitud de reconocimiento. El requisito que acaba de leer Orlando se refiere a que se entiendan como ejecutoriadas o con carácter de cosas juzgadas según la ley del Estado en donde fueron dictadas. Entonces nosotros tenemos que ver de los hechos del caso qué elementos podemos tener en cuenta a tales efectos. Entonces, en el enunciado del caso aquí al final se nos dice que la nota del secretario de los juzgados indica que la sentencia es final y definitivamente firme. Entonces, con ello ya tenemos por cumplido este requisito. Aquí, ¿qué es lo que quiero que ustedes entiendan y tengan en cuenta de lo que vimos la semana pasada? Que a pesar de que en el sistema venezolano la forma regular en que se entiende ejecutoriado una sentencia con carácter de definitivamente firme es con el auto de ejecutoria, eso no necesariamente aplica en todos los estados de derecho comparado. Entonces nosotros tenemos que atender a otros elementos, a otros posibles elementos que nos puedan llevar a que se entienda la sentencia con el carácter, de cosa juzgada. ¿Cuál es el requisito siguiente? Que no contraríe manifiestamente los principios y las leyes de orden público del Estado en que se pida el reconocimiento o la ejecución. Ok, de los hechos planteados en el caso, ¿hay alguno que ustedes vean que contraríe los principios del orden público venezolano? Bueno, porque yo no sé si es contrario, no, pero me hace ruido el tema de que se le da la patria potestad al hombre por el hecho de ser hombre. Es discriminatorio. Exacto. Allí ciertamente pueden haber situaciones en las que el derecho le asigna la patria potestad a alguno de los padres, pero por el hecho de que venga esto de un aspecto discriminatorio, como nos indica Michelle, y por tomarse a José simplemente como el hombre de la relación y dársele a él la patria potestad exclusiva sobre los hijos, se está discriminando a Isabel, con lo que ese pronunciamiento no debería ser admitido por el tribunal venezolano en sede de reconocimiento. Pero veamos acá que aquí se cumple además el requisito de la eficacia parcial, porque aquí tenemos pronunciamientos distintos. Tenemos un pronunciamiento de que se declara la disolución del vínculo matrimonial y el pronunciamiento que estamos indicando de que
la patria potestad de los hijos Claudio y Noel le corresponde exclusivamente a José. Entonces, en estos casos, y con este último requisito, se nos plantea la posible situación de la eficacia parcial que nos plantea la propia Convención Interamericana. Vamos a ver aquí un momento lo que nos dice la norma. En el artículo 4, si una sentencia, laudo y resolución jurisdiccional extranjeros no pueden tener eficacia en su totalidad, el juez o tribunal podrá admitir su eficacia parcial mediante petición de parte interesada. Entonces, en estos casos, en este caso se nos indica que segundo pronunciamiento del tribunal colombiano no es admisible por el tribunal venezolano. Entonces, allí se debe concluir en la declaratoria de eficacia parcial de la sentencia extranjera. Ahora, con esta norma nos puede surgir un aspecto que no discutimos la semana pasada, y es si de una vez con la solicitud las partes interesadas pueden solicitar la eficacia parcial de una decisión, o si eso es algo que debe decidir el juez luego de evaluar los requisitos de eficacia de las sentencias extranjeras. Se lo planteo porque, por ejemplo, pueden haber situaciones como la siguiente. Unas personas se casaron en el extranjero, tuvieron sus hijos en el extranjero, pero en un momento estuvieron viviendo en Venezuela y adquirieron un inmueble aquí en Venezuela. Se fueron de nuevo al extranjero la familia completa y luego de varios años la pareja se divorcia, indicándose en esa sentencia de divorcio que el inmueble que está ubicado en Venezuela le va a corresponder a la ex esposa de la relación. Entonces allí ciertamente lo único que le interesa al sistema venezolano en el sentido de estar conectado con esa sentencia es lo relativo a el inmueble, porque realmente el pronunciamiento de divorcio no es del todo relevante, porque a los efectos del sistema venezolano podemos tener el hecho adicional de que aquí nunca se inscribe el acta de matrimonio. Entonces, realmente un pronunciamiento sobre el divorcio de estas personas no sea del todo relevante para el sistema venezolano. Entonces, con eso se puede plantear la pregunta, ok, ¿pueden esos interesados o esa interesada nueva dueña de ese inmueble solicitar la eficacia parcial solo con respecto a eso? ¿O tiene que ser una eficacia total de la sentencia y a final de cuentas lo que va a tener un efecto o un reflejo en la práctica es el hecho del inmueble? Esto no es algo que haya resuelto actualmente la jurisprudencia, y al menos en mi conocimiento no he visto alguna solicitud directa de eficacia parcial de una decisión, pero es un aspecto que puede ser relevante dependiendo del caso, y sobre todo a la luz de lo que nos dice el artículo 4 de la Convención Interamericana, de que se puede dar eficacia parcial mediante petición de parte interesada. Entonces, eso es un aspecto que podemos allí tener en cuenta. ¿Hay alguna pregunta, algo que no haya quedado claro con este primer caso? ¿O todo bien hasta ahora? Respecto al último caso que planteó. Ajá. Es decir, aún no existiendo la sentencia, a ver si le comprendí bien, aún existiendo la sentencia, yo pudiese solicitar un reconocimiento parcial solamente a los fines del inmueble. Es que se plantea ese tema porque, por ejemplo, ¿por qué puede interesar
en inicio que tú traigas una sentencia de divorcio a Venezuela, porque para los efectos del el sistema venezolano tú estás casado. Por ejemplo, porque esté aquí inscrito en nuestros archivos el acta de matrimonio original, sea que haya sido en el extranjero o en Venezuela. Pero si nada más hay aquí un inmueble sin que el sistema venezolano haya tenido un contacto con el hecho de que esa pareja estaba casada, realmente lo único que le interesa al sistema venezolano, por así decirlo, es la asignación de la propiedad de ese inmueble encontrado en nuestro territorio. Entonces, a mi modo de ver, creo que no hay nada que efectivamente impida que las partes directamente soliciten la eficacia parcial con respecto a ese aspecto del inmueble, pero que es lo más posible que pueda declarar un tribunal venezolano, ¿no? Que tiene que conocer la sentencia extranjera en su totalidad, a pesar de que uno de esos pronunciamientos, de esos dispositivos de la sentencia, sea el que tenga un efecto o un reflejo práctico dentro de nuestro territorio. Pero el asunto está ahí, y eso es algo que se ha discutido también en la doctrina, es si las partes pueden directamente solicitar la eficacia parcial o si eso es algo que solo puede venir de un pronunciamiento del tribunal luego de evaluar los requisitos de eficacia como nosotros hemos visto, y de que en efecto uno de esos pronunciamientos autónomos establecidos por la sentencia no es admisible. Entonces esa es la cuestión que les quería plantear allí. ¿Hay alguna otra pregunta, algo que no haya quedado claro? Ok, vamos a ver este segundo caso. Carolina Guerrero y Antonio Montes, venezolanos, contrajeron matrimonio en el año 1995 en la Basílica Menor Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto en Guanare, Estado Portuguesa. En el año 2000, luego de haber viajado por el mundo, deciden que es momento de ampliar la familia y que para ello deben emigrar a un país en el que sus futuros hijos puedan tener una infancia y una buena educación como la que ellos tuvieron en Venezuela. Más o menos, un poco parecido a los hechos al caso anterior, con algunas variantes. Carolina y Antonio deciden irse a vivir a Ciudad de México, en donde nacen sus gemelas Elizabeth y Estefanía en 2002. En el año 2007, luego de unos años en donde la relación se deterioró, Carolina decide demandar a Antonio en divorcio ante los juzgados familiares de la Ciudad de México por incompatibilidad de caracteres. En virtud de haber iniciado la esposa el procedimiento de divorcio, el juzgado familiar que está conociendo la demanda de divorcio decide que no es necesario citar a Antonio. No obstante, Antonio, al enterarse del proceso, se hizo presente para las audiencias finales. Luego de unos meses, Carolina obtiene sentencia de divorcio en la cual se declara: 1. Que los tribunales mexicanos tenían jurisdicción en virtud de que tanto la demandante como el demandado estaban domiciliados en México. 2. Que procede la demanda de divorcio por la causa de incompatibilidad de caracteres. Y 3. Que el apartamento que la pareja había adquirido en Ciudad de México quedaba a nombre de Carolina. Luego de finalizado el proceso, la coordinación de los juzgados familiares de Ciudad de México emitió 2 juegos de copias certificadas de la totalidad del expediente, uno para cada excónyuge, en donde se incluyó una nota que indicaba que sobre la sentencia dictada por el juzgado respectivo no podía ser ejercido recurso procesal alguno ante los tribunales mexicanos, por haberse vencido todos los lapsos. En febrero de 2009, Antonio vuelve a Venezuela, dolido de cómo terminó su relación, y al llegar a Caracas se encuentra con Estefanía, una amiga de la infancia con quien comenzó a salir y con quien al pasar unos meses decide casarse. No obstante, para poder casarse debe probar que no tiene impedimento de vínculo anterior,
por lo que decidí iniciar una solicitud de H4 en Venezuela utilizando la copia certificada emitida a su nombre por la Coordinación de los Juzgados Familiares de Ciudad de México. En virtud de ello, hay que entonces responder las mismas cuestiones que hemos visto anteriormente. En primer lugar, ¿cuál es el juzgado competente en este caso? Para conocer la solicitud de H4. ¿Qué consideran? Con el primer criterio, en este caso era un caso de jurisdicción voluntaria o de jurisdicción contenciosa. Contenciosa porque en efecto había una contraposición de intereses entre Carolina y Antonio. Entonces le correspondería conocer la solicitud de exequatur al Tribunal Supremo de Justicia, pero según los criterios que nos explicó Claudia en la clase pasada, serían sala de casación social, sala de casación civil o sala político-administrativa. Ténganse en cuenta que se está iniciando esa solicitud en 2009, es decir, apenas 2 años después de que fue dictada la decisión mexicana y año en el que Elizabeth y Estefanía, las gemelas de la pareja, tenían apenas 7 años. Sería sala de casación social, sala de casación civil o sala político-administrativa. Profesor, ahí tengo la duda porque en el 2002 eran menores de edad, pero ya para la fecha habían sido ya mayores de edad. Entonces, hay unos aspectos. Ok, lo podemos plantear. Sala de casación civil, profe. Ok, ahí lo podemos plantear de la siguiente manera, y ahí podemos ver entonces la diferencia de criterios. Vamos a hacer que la decisión de exequatur en un primer escenario está siendo decidida o fue interpuesta en 2009. Recuérdense que los criterios para interponer o para decidir una demanda para establecer la competencia y la jurisdicción son ¿cuáles? Los vigentes en qué momento. Según el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil. En el que se interpuso la solicitud. Correcto, en el que se interpuso la solicitud. Si para febrero de 2009 Elizabeth y Estefanía tenían 7 años, allí eso marca como el ámbito de competencia de la sala de casación social, porque todavía eran personas menores de edad, a pesar de que, por ejemplo, hayan pasado todos los años hasta el 2022, que en donde se decide efectivamente la solicitud, todavía permanece la sala de casación social con esa competencia. Entonces, en ese caso, conocería la sala de casación social el aspecto de esta solicitud de exequatur. Ahora, ¿cuál sería la fuente aplicable? Sería la Convención Interamericana, Acuerdo Boliviano o Ley de Derecho Internacional Privado.
Ok, si nosotros vemos el estado actual de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, nosotros vemos que efectivamente Venezuela de nuevo ratificó la convención en febrero de 1985 y que México la ratificó en junio de 1987. Entonces, en principio, sería aplicable esta convención, pero ¿qué tenemos que ver adicionalmente? Lo que siempre hemos dicho, las reservas o las declaraciones que puedan tener un impacto en la aplicabilidad o no de la convención o del tratado internacional. Si nosotros vemos, y aquí le puedo compartir un momento, cambiar un momento la pantalla. Si nosotros vemos en la página de la OEA las declaraciones de México, vemos que en primer lugar se nos indica que en relación al artículo 1 de la convención que plantea la posibilidad de aplicar el tratado internacional a asuntos de carácter civil, comercial o laboral, a las sentencias de condena en materia patrimonial dictadas en uno de los estados parte. Es decir, en virtud de esta declaración de reserva de México, vemos que esta convención interamericana no aplica porque en este caso estamos ante una sentencia de divorcio. A pesar de que se tenga el aspecto del inmueble ubicado en México, eso no es una sentencia de condena en materia patrimonial, sino que es una sentencia que tiene como núcleo principal lo relativo a la disolución del vínculo conyugal. Entonces allí no nos es aplicable la convención interamericana, sino que nos es aplicable más bien la Ley de Derecho Internacional Privado. Alguien que por favor tenga en la mano Ley de Derecho Internacional Privado, artículo 53. Para ir leyendo los requisitos. Artículo de la eficacia de las sentencias extranjeras. Artículo 53. Las sentencias extranjeras tendrán efecto en Venezuela siempre que reúnan los siguientes requisitos. 1. Que hayan sido dictadas en materia civil o mercantil o en general en materia de relaciones jurídicas privadas. Ok, aquí en este caso se nos cumple con este primer requisito por la simple razón de que tenemos un asunto de divorcio que es por antonomasia en nuestro sistema un asunto de derecho civil. A pesar de que tengamos actualmente esa diferencia entre la competencia civil y la competencia en materia de niños, niñas y adolescentes, en el ámbito general de las controversias, el divorcio es materia civil. Entonces allí tenemos por cumplir ese requisito. Segundo requisito. 2. Que tengan fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la ley del Estado en la cual han sido pronunciadas. Ok, según los hechos del caso, aquí se nos indica que en las copias certificadas, en los juegos de copias certificadas del expediente que fueron emitidas a los excónyuges por los juzgados familiares de Ciudad de México, se indica que sobre la sentencia dictada por el juzgado respectivo no podía ser ejercido recurso procesal alguno ante los tribunales mexicanos por haberse vencido todos los lapsos. Entonces aquí con esto podemos entender que la sentencia mexicana de divorcio tiene carácter de cosa juzgada. Tercer requisito. 3. Que no versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República o que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva que le correspondiere para conocer del negocio. Ok, en este caso no hay ninguna
causa que pueda activar el requisito o que vaya en contra de la jurisdicción exclusiva. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay un pronunciamiento sobre un inmueble, este inmueble no está dentro de Venezuela, que según lo que nos acaba de leer Michelle, es requisito para la jurisdicción exclusiva. La jurisdicción exclusiva no es sobre un inmueble situado en cualquier parte, no, sino es derechos reales respecto de bienes inmuebles situados en el territorio de la República. Entonces, en este caso, pues, entendemos perfectamente que no hay violación a la jurisdicción exclusiva de Venezuela. Indicamos igualmente la clase pasada y lo habíamos anticipado hace algunas semanas, que el único criterio de jurisdicción exclusiva del cual no se tiene ninguna duda en el sistema venezolano es este de derechos reales respecto de bienes inmuebles situados en el territorio de la República. Con lo que esa cláusula adicional que nos indicaba Michelle con el 53 numeral 3 o que se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva que les correspondiera para conocer el asunto, no se cumple en este caso porque básicamente en la actualidad no hay algún otro criterio de jurisdicción exclusiva que haya sido admitido por nuestro ordenamiento. Cuarto requisito. 4. Que los tribunales del Estado sentenciador tengan jurisdicción para conocer de la causa de acuerdo con los principios generales de jurisdicción consagrados en el capítulo 9 de esta ley. Ok, en este caso podemos seguir entonces el esquema que siguen normalmente los tribunales y que puedo traerles yo acá un ejemplo de cómo normalmente lo plantean los tribunales en estos casos. Ya, un momento. Okay, esta es la sentencia número EXG 706 del 29 de noviembre de 2013. El caso Noé Carrasquero Montero. Aquí cuando se estudian... no, esta no es la sentencia del caso que estaba buscando yo. Era de este caso, pero no es la sentencia que nos sirve para esto.